Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Solamente vamos a leer el versículo 17. Yo lo leo y usted lo sigue con la vista. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos estás dando, Señor, de poder amanecer en este día con la oportunidad y el privilegio de poder santificar tu nombre. De poder, Señor, continuar creyendo delante de ti en el único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y ese Dios que antes de la fundación de este mundo nos escogió para que hoy fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú eres ese Dios. Y a ti, Señor, oramos en este momento porque queremos vivir sin mancha delante de ti, no desde el punto de vista posicional por la obra que hiciste en la cruz y con la resurrección de Jesucristo. No, queremos llevar una vida en santidad. Queremos llevar una vida, Señor, de pureza. Queremos vivir conforme a lo que tú nos has hecho. Tú has hecho de nosotros un pueblo santo. Y así queremos vivir, Señor. Queremos reflejar lo que tú has hecho de nosotros. Queremos reflejar tu santidad. Porque tu anhelo y tu deseo, Señor, es que seamos santos como tú eres santo. Por eso, Padre, se hace imprescindible. Primero, una vez más te lo rogamos, que tú perdones nuestra falta, que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que a pesar de que te fallamos, si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas y nos limpia de toda maldad por medio de la ministración de tu palabra. Que ese también, Señor, es nuestro anhelo, que ahora tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo traiga una palabra que nos convierta, una palabra que nos ayude a razonar y que incline nuestra voluntad a poder aceptar esa verdad que nos estará ministrando. Y sobre todo, Señor, que tu gracia se manifieste cuando obedezcamos. Que tu gracia se manifieste en medio de este tiempo en que te escuchamos. Porque si tú no obras a favor nuestro, Señor, no vamos a entender absolutamente nada. Prepara nuestro corazón para que cuando tú, Espíritu Santo, ponga la semilla en nosotros, esa semilla caiga en buena tierra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te pedimos todas estas cosas. Te damos gracias y te decimos, Señor, amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, hermanas en Cristo, y los que no son hermanos, arrepiéntase y acepten al Señor. Bien. Quiero aprovechar y de manera breve compartirle algo que me ha sido de mucha bendición en la vida cristiana. ¿Saben lo que es un tridente? Un tridente es como una herramienta que la punta tiene como tres pinchos. Entonces, usted agarra el tridente así, con eso puede alar la hierba en el campo. Y hay un tridente que yo quise ponerle así, ¿no? Que es el tridente de la fe. Es decir, hay tres cosas que necesitamos para que nuestra fe sea genuina. Primero, razonar. Que mientras Dios nos está hablando por la vía que sea, nosotros razonemos
como personas inteligentes que somos. Es decir, que tratemos de entender y de ver con claridad qué es lo que se nos está hablando. Si alguien en medio de la prédica está poniendo su mente en otra cosa y no razona, no vas a creer lo que Dios te está hablando. Entonces, es necesario que razonemos. Segundo, la otra parte del tridente, o el otro componente del tridente, es la voluntad. Es necesario que nosotros, desde nuestra voluntad, la inclinemos para qué? Para escuchar a Dios y al mismo tiempo tomar la determinación y estar dispuesto a recibir lo que Él está diciendo como verdad. Aceptar la verdad, aunque duela, aunque no nos guste, aceptar la verdad. Y si razonamos lo que Él nos dice y vemos la verdad que nos muestra y la aceptamos, ya con eso lo hicimos. Solo que hay un problema. Y viene la tercera parte o tercer componente de este tridente que para mí es más importante. Que sin la gracia de Dios eso no podrá suceder jamás. Un ser humano puede venir a la Biblia y estudiar la Biblia y razonar todo lo que quiera. Que a no ser que el Espíritu Santo le alumbre los ojos de su entendimiento para que vea con claridad qué es lo que dice ahí, no va a entender. No se puede. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad de entender la verdad de Dios a no ser que Dios le ilumine, usando en este caso, hoy en día, su revelación, que es la verdad revelada a través de ¿qué? De la Escritura. Dicho esto, pregunto, ¿cuántos están dispuestos a partir de ahora a crecer en fe así? No suelte este tridente. Siempre que usted vaya a estudiar la Biblia, siempre que usted vaya a ir a un lugar donde sea ministrado con la palabra de Dios, donde usted sepa que el Espíritu Santo le va a hablar, tenga en cuenta estas tres cosas. Razone, acepte en su voluntad la verdad que se le enseña y entienda que usted necesita la gracia de Dios para poder aceptar esa verdad y entonces en ese momento se manifestará su fe. Bien, dicho esto, ahora sí ya pasamos a la introducción de esta prédica. ¿Por qué será que vemos a muchos cristianos que durante muchísimo tiempo, incluso años y décadas, se congregan en una iglesia, forman parte de una iglesia, pero no cambian? ¿Por qué será? Hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y su vida no cambia. Incluso cuando usted platica con ese tipo de personas, usted percibe algo. Que ellos cuando hablan con usted usan una terminología muy espiritual, se muestran muy espirituales. Pero cuando viene la prueba, se manifiesta lo que siempre han sido y lo que nunca han dejado de ser. Carnales. Personas que no han nacido de nuevo. No son cristianos. De cierta manera, la palabra que usamos para definir ese tipo de personas son los fariseos. Porque no puede ser que una persona lleve 20 años en el Evangelio y no mejore, sino que al contrario se vea peor. No es normal. No es normal. Ahora bien, la pregunta será, ¿no estará también pasando eso a nosotros? Las personas ven el cambio en mí porque en medio de las pruebas yo reflejo el carácter de Cristo, o lo que la gente ve en mí es mi máscara, que la máscara que me pongo delante de las personas para aparentar que soy y que vivo lo que realmente no soy ni vivo. Pura hipocresía. Bueno, pues vamos a ver qué el Señor quiere enseñarnos hoy para librarnos de eso. Y como siempre, toda la semana en mis prédicas siempre pongo una pregunta aquí a responder. Y es la siguiente. ¿Qué es lo que necesita este tipo de personas para poder, con la ayuda de Dios, cambiar de manera radical cada área de su vida? ¿Cómo lograr que este tipo de personas en cada área de su vida usted vea con claridad qué cosa? Que hay un cambio, que está evolucionando, que está prosperando en su matrimonio, en la educación de sus hijos, en su relación con otras personas. ¿Qué se necesita para que esta persona
pueda cambiar en esas áreas de manera radical. Bueno, primeramente, necesita estar en Cristo y no estar en Adán. Y estas son una de las cosas que me encantan del cristianismo. Frasecitas, ideas, principios, que uno dice, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Cómo es eso que estar en Cristo y estar en Adán? No entiendo. Usted lee así y dice, no entiendo nada. Pero gracias a Dios que la Biblia te ilumina. O mejor dicho, el Señor te ilumina para que entiendas lo que dice la Biblia. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, es decir, la carta anterior a la que estamos leyendo. Y ahí vamos a ver si es cierto o no que se está en Cristo y se está en Adán. Para partir de ahí, ¿no? Y que no se escuche como que estamos hablando algo raro. Sí, hermano, pues ya que lo encontró, léalo por favor en voz bien alto para que todo el mundo lo escuche. 1 Corintios 15:3. Así es, 15:13. Ajá. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sigue leyendo. Y vosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta ahí. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ahora, voy a tratar de explicar rápidamente qué es lo que significa estar en Adán y estar en Cristo. Todos nosotros, cuando salimos del vientre de nuestra madre, somos descendientes ¿de quién? De Adán. El hombre natural es descendiente de Adán. Ahora bien, pero la Biblia enseña que el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Esta nueva criatura no nació del vientre de mamá o del vientre de papá. Esa nueva criatura fue engendrada por Dios y más adelante vamos a profundizar en eso. Ahora, para que se entienda aún más esto, vamos a verlo de esta manera. Sabemos que el hombre, la mujer, tiene dos partes, la parte espiritual y la parte física. Es lo que se conoce como el hombre interior, que es el espíritu, y el hombre exterior. Bien. Cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que se hace una nueva criatura? ¿El hombre exterior o el hombre interior? El hombre interior es lo que se hace. Dios lo hace de nuevo. Dios lo regenera. ¿Ve? Es lo que la Biblia llama que Dios engendra de esa manera, que más adelante también lo vamos a explicar. Bueno, ese espíritu que ha sido regenerado, que ha sido engendrado por Dios, es el mismo espíritu que salió del vientre de mamá. Iba a decir de mamá y papá, estoy yo. ¿Es el mismo espíritu que salió de mamá? No, es otro, que tiene otra naturaleza. ¿Naturaleza de qué? De hijo de Dios. Bien, el hombre interior que sale de mamá
es descendiente de Adán. Pero el hombre interior que está en Cristo no es descendiente de Adán, porque ha sido engendrado por Dios. No viene de Adán, no viene por la genealogía de Adán, sino por la de Cristo. El primer hijo de Dios, ¿quién fue? Jesús. Él es la primicia y a partir de ahí siguen los demás. Pero alguien diría, bueno, Tony, ¿y qué pasa con el cuerpo? Tranquilo, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, tanto los muertos como los vivos serán levantados y en un pestañazo ese cuerpo va a ser transformado de cuerpo corruptible en incorruptible. Ese cuerpo tampoco viene de Adán. ¿Viene de quién? De Dios. Entonces, entendemos que ya que significa estar en Adán, más o menos, ¿no? Y estar en Cristo. Bueno, si no lo entiende, vamos a ver algunas características que tienen los que están en Adán y otras características que tienen los que están, ¿dónde? En Cristo. Bueno, primera característica de los que están en Adán. Ellos están en tinieblas. ¿Qué significa estar en tinieblas? Ellos están viviendo en ausencia de la luz. ¿De qué luz? La verdad. La verdad de Dios es luz para el ser humano. Los científicos dicen que la oscuridad no existe. Y alguien diría, bueno, ¿cómo que no existe si yo la veo todos los días? No, usted no ve la oscuridad. No, lo que usted ve es que no hay luz. Porque el café existe y la leche también. Y cuando usted liga la leche con el café, ¿qué se forma? Café con leche. Pero usted no puede hacer eso con la luz y con la oscuridad. Cuando llega la luz, la oscuridad se va. ¿Por qué? Porque no existe. Si existiera la oscuridad, entonces se mezclara. No existe. Bueno, y en la tarde, ¿por qué más o menos se pone así como oscurito? Porque la luz se está yendo. Pero en cuanto la luz llega, se va. La oscuridad no existe. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque así como la oscuridad es la ausencia de la luz, la mentira, el engaño, es la ausencia de ¿qué? De la verdad. Entonces, el ser humano que está en Adán está privado por de manera natural, está privado de ¿qué? De la luz. Por eso usted ve que usted dice, bueno, pero yo me doy cuenta que en Cristo todo es al revés. En el mundo el que me la hace, me la paga. Y aquí el que te la hace, tiene que perdonarlo. Y si es necesario, ayudarlo y saludarlo y quererlo y apapacharlo. Y si es necesario, morir por él. No entiendo. Porque el problema es que la luz opera diferente a las tinieblas. La mentira opera diferente a la verdad. Entonces, las personas que están en Adán son gente que no conocen la verdad. No viven en la verdad, viven en la mentira, viven en el engaño. Eso es una de las características. Otra característica que tienen es que son esclavos. Si alguien después quiere confirmar esto, pueden ir a Hechos 26, 18. Siempre me gusta dejar las citas bíblicas porque a veces enseñamos verdades espirituales que cuestan trabajo como que aceptar. Pero usted va a la Biblia y como está ahí, ya usted decide si la acepta o no. Bien, otra característica que tienen los que están en Adán es que son hijos. Bueno, antes de este va otro. Son esclavos de pecado. Pero son esclavos de pecado por naturaleza. Ahí Pablo en Romanos capítulo 7, desde versículo 7 al 24, él narra la historia de cómo le fue antes de ser cristiano. Él decía, no, ¿sabe qué? Yo sin la ley viví un tiempo, pero venía el mandamiento, tremendo problemón. Porque el pecado que estaba en mí venía y me controlaba y yo quería hacer el bien, pero el pecado me decía, no, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y al final, el bien que quería hacer no lo hacía, sino lo que aborrecía era lo que practicaba. Y se hacía entonces lo que no quería hacer, ya no lo hacía yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque tiene pecado. El ser humano por naturaleza tiene algo ahí que no se lo ve, que se llama pecado. Ahora, ¿por qué no se lo ve? Porque el ser humano por naturaleza le gusta hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado, ama el pecado, le gusta el pecado. De ahí los vicios. ¿Cuáles son los vicios? El mentir, el robar, la droga, el alcohol. ¿Cuándo es que la gente se dan cuenta o empiezan a discernir como que hay algo ahí que los controla? Por ejemplo, el adicto que quiere dejar el alcohol o que quiere dejar la droga, dice, es que quiero pero no puedo.
Y te dice, ¿sabe qué? Esta va a ser la última vez, ahora sí, tú vas a ver que esta va a ser la última vez. Al otro día dice lo mismo. Y 6 meses después dice lo mismo. Pregunto, estando en Cristo, ¿cuánto le pasa eso todavía? Y se supone que ya somos cristianos, pero cuidado. Porque sea un pecado que tú no te puedes, que tú no eres libre de eso. Ten cuidado porque a lo mejor todavía estás en Adán. Y después vamos a ver por qué. Seguimos. Los que están en Adán son hijos de Satanás, son hijos del diablo. Ahí en Juan 8:44, Jesús le decía a un grupo de personas, ¿saben qué? Ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre, ustedes son del diablo y los deseos de su padre, ustedes quieren hacer. Es decir, el hombre natural, el que está en Adán, por naturaleza, es lo que quiere, es lo que ama, a él lo que le gusta. ¿Qué cosa es? Lo que Satanás quiere, lo que Satanás desea. Y me gusta como allá en 1 Juan, capítulo 3, versículo 10, dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no vive para hacer la voluntad de Dios y que no ama a su hermano, que no guarda los mandamientos de Dios, no es de Dios. Por lo tanto, ¿es de quién? Del diablo. Los que están en Adán son del diablo porque ni pueden amar ni pueden hacer justicia porque son esclavos del pecado. Los que están en Adán aman el sistema satánico y lo que este sistema ofrece. La Biblia le llama a este sistema el mundo. Por eso dice ahí en primera de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, de las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Si el amor de Dios está en mí, entonces mi inclinación va a ser la voluntad de Dios y no va a ser tanto buscar vivir conforme al sistema creado por Satanás para influenciar sobre las personas, ni tampoco buscaría disfrutar o buscar placer buscando las cosas que este mundo te ofrece. Por ejemplo, a través del internet, el internet, en los celulares, la televisión, la radio, son cosas neutrales, no son ni buenas ni malas. El malo o el bueno es la persona que lo está usando para lo bueno o para lo malo. Entonces, ¿qué te ofrece el sistema de este mundo? Bueno, si tú quieres sentir placer, pues entra a la pornografía o ponte ahí a ver en YouTube puros videos de que el viejito se cae y la gente se burlan de él, o que vas por la calle y le hace broma a la gente y te dan de cubo agua fría, no sé qué, y cosas así, puras estupideces. Y entonces de eso se nutre ¿qué cosa? La carne, porque la carne de ser humano busca sentir placer y entonces estas personas buscan en el mundo estas cosas, ¿para qué? Para sentir ese placer. La persona que está en Adán no solamente ama este sistema satánico, sino que son carnales que andan según la carne. ¿Qué es un carnal? Bueno, el carnal es lo contrario a espiritual. El carnal es una persona que sabe que a mí Dios no me interesa, a mí Dios no me preocupa. Y si en algún momento creen en Dios, vienen a Dios porque tienen algún problema que nadie se lo puede resolver, entonces vienen a Dios para que les resuelva el problema. Y una vez que Dios les resuelve el problema, se van. ¿Cuántas veces han visto personas que llegan aquí porque tienen un problema y cuando ya todo está bien, ¿qué hacen? Se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque siguen siendo Adán. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, aparte de ser carnales, ellos andan según la carne. ¿Qué significa andar según la carne? Lo que los mueve a ellos, ni siquiera son ellos mismos. Vive un engaño. Me gusta como Pablo decía, ¿sabe qué? Andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de tu carne, porque lo que desea tu carne se opone a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti para beneficio tuyo, pero lo que desea el Espíritu se opone a lo que quiere hacer tu carne para destruirte, y estos dos deseos, que ninguno es tuyo, se oponen entre sí para que al final tú no hagas lo que quieres. Entonces el hombre carnal no vive haciendo lo que quiere, vive haciendo lo que desea su carne, que es la capataz o el capataz del pecado. Es decir, el pecado produce que esa naturaleza humana que nosotros le llamamos carne, le ponga el deseo a la persona de ¿qué? De hacer lo contrario a lo que Dios quiere. El que tenga oído por ahí, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando, porque Dios está describiendo cuál es la condición, cuál es la situación del hombre natural. Y esta enseñanza, hermano, es para que ustedes dijeran, wow, qué bueno está. Wow, tú estás.
Pero ¿qué pasa con el hombre natural? El hombre natural, esta enseñanza la odia. ¿Por qué la odia? Porque a la carne no le gusta y la carne le pone, oye, esto, ¿cuándo va a terminar? No, apenas empezó, lo que no espera. Y yo sí. Es importante que entendamos cuáles son estas características para que nos analicemos. Porque, por ejemplo, otra de las características que tiene el hombre que está en Adán es que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa que están muertos en sus delitos y pecados? No tienen vida espiritual, pero no tienen vida espiritual porque un día pecaron y se separaron de Dios. No, es que nacieron así. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo me preguntaban, si alguien me preguntaba, oye, ¿dónde está Dios? Yo decía, no, Dios está en el cielo. ¿Y cómo es Dios? Si me hubieran preguntado quién es Dios, muchachos. No, Dios es Zeus. ¿Y cómo que es Zeus? Sí, porque ven las películas que tiene un rayo, no sé qué. Entonces cada quien cree en su Dios inventado. Pero es imposible que una persona, que el hombre natural que está en Adán, tenga la capacidad en sí de poder describirte con claridad cómo es el Dios eterno. No puede, porque está muerto. Y cuando hablamos de muerte, no hablamos de muerte física, es muerte espiritual. Es alguien que está separado de Dios, no tiene comunión con Dios, no puede pensar como Dios piensa, no puede desear lo que Dios desea, no puede querer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, porque no se relaciona con Él, y Dios no le transmite lo que piensa, siente y desea, no puede tener comunión con Él. Y aunque Dios se le manifieste, tampoco lo va a querer. Pregúntele al sumo sacerdote que estaba en Israel en el tiempo en que crucificaron a Jesús, que ellos sabían que Jesús venía de Dios, porque ¿qué le dijo Nicodemo a Jesús? Sabemos que vienes de Dios, porque nadie que venga de Dios o alguien que no venga de Dios no puede hacer las obras que tú haces. Por lo tanto, no nos queda duda que tú vienes de Dios. Y cuando empezaron a planear cómo matar a Jesús, después que Jesús entra a Jerusalén, decían, oye, ¿qué hacemos? No, porque imagínense, acaba de llegar Jesús y todo el mundo lo está siguiendo. Todo el mundo se está yendo con él. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque para cómo, junto con Jesús vino quien, Lázaro, que lo resucitó porque llevaba 4 días muerto, apestaba y viene con él. Entonces todo el mundo sabe que Jesús viene de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Y qué dice el sumo sacerdote? ¿Sabe qué? Pero es mejor que muera un hombre antes que desaparezca la tradición. Por eso es cuando usted le predica a personas de ciertas religiones, ellos saben que usted le está hablando la verdad. Yo, los testigos de Jehová, los católicos, los disfruto cuando le predico. Porque ellos, al igual que nosotros, tienen que manejar la palabra de Dios. Entonces, lo único que hacemos es cuando platicamos, decirle, bueno, acá que dice la Biblia de cómo te salva. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el nacer del agua? ¿Qué es el nacer del espíritu? Y de pronto Dios les empieza a iluminar y ellos se dan cuenta que todo lo que le estamos hablando es verdad, porque le pregunto, dime una cosa que te haya dicho que no sea verdad. Y me dice, no, todo es verdad. Y la pregunta es, ¿por qué no crees? Porque están en Adán. Y ellos, mientras tú le estás hablando, están razonando. Y dicen, es verdad, es verdad, es verdad. Pero para que haya fe tiene que haber, ¿qué? 3 componentes. Razonamiento, la gracia de Dios y que ellos deciden en su voluntad aceptar la verdad. Porque aunque la gracia de Dios está actuando en ese momento para que ellos se conviertan y cuando ellos razonan se dan cuenta que es verdad, ¿por qué no creen? Porque su voluntad no está inclinada, no está dispuesta a aceptar la verdad, con tal de esa manera no renunciar a su tradición. Recuerdo que una vez aquí, a esta casa, vino el anciano, el maestro principal de un grupo de testigos de Jehová, y otra persona más, que no, me imagino que era otro de los ancianos así importantes en su iglesia. Y estábamos debatiendo acerca de la palabra. Y al final le dije al anciano, que como el principal, ellos no le llaman pastores, le llaman ancianos. Le dije, ven acá, si tú estás viendo que todo esto es verdad, ¿por qué no lo aceptas? Me dice, no, te soy sincero, yo le doy gracias a Dios porque usted sabe y conoce, y todo lo que está diciendo es verdad, pero esto es lo que nosotros enseñamos. Y no se fue igual, se fue peor. ¿Por qué? Porque están en Adán. ¿Por qué? Porque no están convertidos. ¿Qué le parece esta característica? Ahora, ¿saben qué? Hay veces que yo trato con hermanos y los miro
y me huelen a esto. Me huelen a esto. ¿Cuántos saben que chisme es pecado? Entonces de pronto hoy damos una enseñanza acerca del chisme. Y todos salen con eso. Pero el que está en Adán dice, uff, ya no puedo chismear. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el chisme que no es de Dios. ¿Qué hago? Entonces tú ves como que empiezan a tantear, a ver. Hoy sabes que Marvin, quiero hablar contigo, hermano, porque no es chisme, pero es para orar. Y si Marvin le gusta el chisme, que espero que no sea así, ¿no? Entonces dice, sí, hermano, si no tú cuéntame, esto queda entre nosotros. Y entonces el chismoso dice, soy de aquí, y empieza a hablar. Y empieza a deleitarse en transmitir el chisme. Pero no es cualquier chisme, es un chisme que cuando tú lo escuchas, a veces lleva un poco de, ahora no recuerdo la palabra que se utiliza para eso, pero es una palabra que describe lo siguiente, y describe la acción que una persona realiza cuando habla más de otra con la intención, la calumnia. La calumnia. Empieza a hablar más de otra persona, buscando calumniarla, es decir, buscando hablar cosas de esa persona que no son. Porque una de las características que tiene el chisme es que engrandece, es decir, se pasa de la verdad. Empieza, si la persona se comió un perro, dice, no, se comió un elefante. Y cuando viene porque el chisme sigue corriendo. Y el otro daño que hace es que esa persona de la cual se está chismeando, cuando todos escuchan el chisme y ven a esa persona, ¿qué siente hacia esa persona? A mí me pasa aquí en Rancho del Padre. Yo sé que hay gente que le encantan hablar más de mí. Hay gente, hermano, en Rancho del Padre que hacen fiesta cuando ven pasar por su casa a alguien. Es una cosa que no pueden dejar de chismear. Entonces pasa uno y dice, inventan cosas, porque le gusta eso, aman eso. Ahora, ¿por qué lo aman? Porque son carnales, son hijos del diablo, son esclavos del pecado. Y eso es lo que lo llena, eso es lo que le satisface. No así los que están en Cristo. Ahora vamos a ver las características de los que están en Cristo. Es decir, son personas que han sido regenerados. Y más adelante vamos a explicar con más profundidad qué significa eso de ser regenerado. Bien, primera característica. Los que están en Cristo están convertidos a la luz como la luz exige. Es decir, están convertidos a la verdad como la verdad exige. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Por lo tanto, para usted convertirse a la verdad, usted tiene que convertirse a Jesús, porque de Jesús brota la verdad. De Dios viene la verdad. Del Espíritu Santo viene la verdad. Cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos habla y nos recuerda, todo lo que nos enseña, nos instruye, nos habla y nos recuerda, todo eso tiene que ver con lo que Cristo quiere que nosotros conozcamos y vivamos, etcétera. Pero hay personas que no se convierten al nivel que Dios quiere. ¿Cuál es el nivel de conversión que Dios quiere que tengamos hacia la verdad? Bueno, es un nivel de conversión tamaño Dios. No entiendo, Señor. ¿Sí? ¿Te explico? Adán, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Uno solo porque no podía tener, pero me diste esto. Okay. Ahora quiero que vaya y me lo sacrifiques. ¿Eh? Abraham. ¿Y qué dije? Gracias por corregirme. Esa fue mi carne, no fui yo. Gracias por corregirme. Abraham. Abraham, ese único hijo que tú tienes, quiero que vayas, me lo amarres de un palo, le cortes el cuello y después le prendes candela
Y ese olor a fuego, a carne quemada que se va a estar levantando, va a ser para mí un olor fragante. Así eran los sacrificios en los tiempos de la ley. Bueno, y antes de la ley, porque Abraham no vivió bajo la ley. Él vivió antes que llegara Moisés. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿y después con qué hijo me quedo? ¿Abraham hizo preguntas? No. Porque Abraham estaba convertido a Dios de tal manera que él estaba dispuesto a amar a Dios, si era necesario, sacrificando a su hijo. Escuchen lo que el Espíritu Santo está diciendo. Tony, yo no creo que Dios sea así. Pregúntale a Abraham. Y cuando Abraham fue, o alguien dirá, sí, pero al final no mató a su hijo. Sí, pero cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo, detente, porque veo en tu corazón, lo veo, ahí está. Lo veo con claridad, veo en tu corazón que ahí está el deseo de sacrificar a tu hijo, lo que más ama, por amor a mí. Ese es el nivel de exigencia que exige la conversión a la verdad. Tony, eso está muy fuerte, claro. La santidad de Dios cuesta. Pero Tony, yo siento que eso como que eso no es justo. Ah, bueno, no es justo que tú estés dispuesto a sacrificar a tu hijo que Dios te dio, o a tu mamá, o a tu papá. Pero sí es justo para ti que Dios sacrifique a su hijo Jesús por amor a ti. Porque se nos olvida que Dios veía que el hombre nacía, pecaba, venía ante él lo juzgaba, infierno. Y de ahí no escapaba nadie. Y para sacarnos de ahí, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios vio que era necesario que así como en el desierto, en los tiempos de Moisés, allá por allá, cuando sacó por Israel, se levantó una serpiente para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente, mirara a la serpiente y no se muriera, ese era el antídoto, era necesario que Jesús fuera levantado para que todo aquel que ha sido mordido por el pecado no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su hijo para que viviera 33 años de su vida sin pecar. Jesús no cometió un solo pecado. Jesús nunca en su vida vivió de manera egoísta. Y el único día donde aparentemente pudo hacerlo fue cuando dijo: Getsemaní, Padre, si existe alguna otra posibilidad, pasa de mí esta copa, porque la verdad, recibir tu ira es terrible. Pero ¿sabes qué? Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, Jesús nunca inclinó su voluntad a su egoísmo. Y Dios mató a su hijo por nosotros. La gente dice muy bonito, no, Dios sacrificó a su hijo. No, Dios mató a su hijo por nosotros. La ira que Dios tenía en contra nuestra la derramó sobre su hijo. Pregunta, ¿eso era justo? Sí, porque alguien tenía que pagar por nosotros. Fue un acto de justicia. Porque Dios no puede condenar al inocente. Y Dios no puede perdonar al culpable. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, tú eres culpable, pues sabe que toda tu culpa la ha hecho sobre mí mismo. Ya, a partir de ahora ya eres inocente. Hijo, como ahora eres culpable, o yo te hice culpable porque tú no lo eres, pero te hice culpable porque cargaste con su culpa, ¿sabes qué? Aquí tienes. Y entonces ahora nadie quiere estar dispuesto a sacrificar lo que sea por amor a Dios y por amor a Jesús y por amor al Espíritu Santo. Y no esté dispuesto a convertirse a la verdad y a Dios de esta manera, jamás podrá estar en Cristo. Porque el primer requisito, después de ver con claridad lo basura que somos, lo malo que somos, que no podemos vivir sin hacer la voluntad de Dios, que es lo que la Biblia llama ser puro en espíritu, después de eso lo que sigue que es arrepentimiento y conversión. No basta con dejar de hacer lo que hacíamos antes. No.
No basta con eso. Ahora tenemos que empezar a hacer lo que Dios manda. Con la intención de que cuando hagamos lo que Dios manda, entonces reflejemos la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuántos cristianos hoy? O personas que se llaman cristianos. Porque realmente cristiano es el que está en Cristo. Según conozco, Cristo significa ungido. Y cristianos, pequeños ungidos. Entonces los ungidos son los que tienen el Espíritu Santo. Y los únicos que tienen el Espíritu Santo son aquellos que están convertidos a Dios de esta manera. Segunda característica que tienen los que están en Cristo. Entienden y creen el verdadero evangelio. Hermanos, una de las cosas que más me asusta a mí es cuando yo le pregunto a hermanos, a ver hermano, ven acá. ¿Usted es pentecostal, sí, bautista, sí, acá? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Pues hermano, una pregunta. ¿Para usted qué es el evangelio? Nada, el evangelio es la palabra de Dios. ¿Y usted predica eso? No, pues sí. Hermano, perdone, pero estoy hablando con un anatema. ¿Qué es eso? Un anatema es alguien que es separado para la destrucción de Dios. ¿Cómo hermano me está ofendiendo? No, te explico. Es que Pablo decía que cualquiera que predica un evangelio diferente al de Cristo sea anatema. Y usted cree y predica otro evangelio. Y por lo que veo, ni es salvo. Porque para ser salvo, después de arrepentirse, usted tiene que creer el evangelio. Y el evangelio no son dos, es uno solo. No, pero yo creo que el evangelio, yo creo que más bien uno se salva cuando, porque la Biblia dice, si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, si usted quiere que una persona se salva así, usted también es anatema. Porque ese no es el evangelio. Entonces le digo a dónde, a 1 Corintios 15, donde Pablo dice, ustedes deben acordarse del evangelio que yo les prediqué y que ustedes recibieron y que permanecen en él. Incluso forma parte de la armadura de Dios. Tenemos que estar dispuestos y preparados ¿para qué? Para predicar el evangelio. Es lo que significa la frase el apresto del evangelio. Estar dispuesto y preparado para predicar el verdadero evangelio. Ahora bien, dice Pablo, ustedes recibieron este evangelio y permanecen en él. Porque si ya se les olvidó lo que yo les dije aquel día respecto al evangelio, entonces el día ese que creyeron por gusto. Lo pueden después estudiar Juan 1 Corintios 15, capítulo 1, Juan 15, bueno, no, 1 Corintios 15, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. Y ella habla claramente de que dicen las escrituras que era necesario que el Hijo del Hombre fuese crucificado, conforme a las escrituras, y que resucitase al tercer día, conforme a las escrituras. Pero hay que entender qué fue lo que pasó ahí. Por eso cuando predicamos el evangelio, tenemos que predicarlo bien para que la gente entienda y vea con claridad cuál fue la obra que Dios hizo en la cruz y cuál fue la obra que hizo con su resurrección. ¿Qué hay detrás de todo eso? Que no lo voy a explicar ahora porque si no nunca va a terminar la predicación. Pero una persona que no haya entendido el evangelio como Dios lo revela en su palabra, y una persona que no cree este evangelio, sigue en Adán. Por lo tanto, si en esta mañana usted habla con cualquier cristiano y usted le pregunta cuál es el evangelio y dice, no, la verdad no sé, ¿será cristiano? Ahora, no lo digo yo, por eso es importante que vean a la Biblia. Y si esa persona predica el evangelio a otra persona y no sabe cuál es el evangelio, entonces ¿qué está predicando? Otro evangelio, por lo tanto, es que anatema. Hay iglesias que el 100% de sus miembros son anatemas. Y les digo, son gente que usted los mira y buscan alabar al Señor y hacen campaña y hacen actividades y ustedes los ven eufóricos y son esa gente de verdad que aman al Señor. Pero ¿saben qué? Van directito al infierno y no lo saben. ¿Por qué? Porque están predicando otro evangelio. ¿Y sabe por qué digo esto sin temor, así, sin ningún tipo de vergüenza ni de timidez? Porque quien me da autoridad para decir esto, ¿sabe quién es? La verdad revelada en la Escritura. Por eso Pablo se metía en problemas con los apóstoles. Bueno, Pablo no se metía en problemas con los apóstoles se metían en problemas con Pablo. Pregúntele a Pedro cuando Pablo lo reprendió, está en Gálatas. Porque Pedro estaba diciendo, ¿sabe qué? Si usted quiere ser salvo, aparte de arrepentirse y creer el evangelio, tiene que circuncidarse. Es decir, fe más obra.
Toda prédica que diga fe más obra, eso no es el evangelio. La salvación es un regalo y los que entienden el evangelio se dan cuenta que es la realidad. Bien, otra característica que tienen los que están en Cristo. Ellos son libres del pecado por naturaleza. Es decir, ellos por naturaleza ya el pecado no lo puede controlar. Cristo dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si una persona viene y tú le dices, a ver hermano, ¿tú puedes dejar ese pecado? No, no puedo. Entonces si no puedes, entonces no eres cristiano. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y si ya Dios regeneró tu espíritu, Dios no te ha puesto en ti, no ha puesto en ti un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermano, pero tú no me entiendes, porque si tú hubieras en mi lugar, tú entendieras. No, hermano, yo me pasé muchos años en mi vida en tu lugar como cristiano. Hasta el día que Dios me dijo, no seas sinvergüenza, que tú sí puedes lo que no quieres. Porque todavía te gusta el placer que causa ese pecado. Pero cuando tú veas ese pecado como lo veo yo, cuando tú entiendas el daño que hace ese pecado y el engaño en el que estás viviendo, entonces, cuando tú recibes esa verdad, lo vas a dejar. Pero mientras te resistas, vas a seguir no igual, peor. En serio, hermano, me encanta lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas a través de esta predica. Me encanta. Ahora bien, no solo son libres del pecado, sino que también fueron engendrados, es decir, regenerados por Dios. Y entonces ahora sí vamos a buscar en la Escritura, donde se habla de esto. Porque este punto es crucial, es importantísimo. Es lo que marca la diferencia entre el hombre natural, que viene de Adán, y el hombre espiritual, que viene de Dios, que ha sido engendrado por Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Ese sí lo voy a leer yo. Si no me gana Marvin. Ya lo encontraste. A ver, te gano. Voy. Ya lo encontré. Dice así. Desde el 11 mejor. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos no saben que mejor que se pierda un hombre en la tradición. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que no solamente implica creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Juan 1, voy por el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, si están atrasados, después lo busca. Yo al final le voy a enviar a todos por WhatsApp el bosquejo de esta prédica. Y ahí están todas las citas. De todas formas, sigan escribiendo lo que están anotando. No hace que Dios le hable otra cosa que no esté en el bosquejo. ¿Ve? Pero voy a mandar el bosquejo y voy a subir también en Facebook y en YouTube la prédica para que en la semana lo puedan estudiar. Ahora, por favor, no se me echen así, arreglinen atrás, dormir, nada, ya, descansar, que en la semana lo escucho. No, porque Dios te está hablando ahora. Venimos a glorificar a Dios. Bien, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ¿qué? De ser hechos. Significa, si Dios hace algo ahora es porque no lo era. De ser hechos hijos de Dios. Le dio la potestad, le dio la propiedad, le dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora miren qué interesante lo que dice el versículo número 13. Los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni voluntad de carne, sino ni voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Sino de Dios. Tengo que explicar algo con mucho cuidado porque es niño. Pero tengo que explicar. ¿Cómo se engendra un niño? Pues después que los padres se casan, salen a pasear, a veces que se van a pasar bien lejos, a buscar la luna, que esa va a miel. Y entonces, ahí los padres se ponen de acuerdo con Dios y ¿sabe qué? Vamos a hacer un niño. Y entonces el papá pone sus cromosomas XY y mamá pone sus cromosomas XX. Y cuando eso se une, se engendra el niño, pero el espíritu lo pone Dios.
Y así se hace un niño. Si los niños no entendieron, no se preocupen. Más adelante van a entender. Pero es un poco complicado esto. Así se engendra un niño. Bien. Pero ¿cómo Dios engendra a sus hijos? Bueno, Dios no aporta cromosomas XY para que una mujer quede embarazada. No. Lo que Dios hace es regenerar el espíritu. A eso que llamamos regeneración es lo que significa engendrar. Hermano, Dios no es como nosotros. Dios no tiene ojos. Dios no tiene manos. Dios no tiene pies. Pero para Él relacionarse con nosotros usa términos humanos. Por ejemplo, Dios te dice, ayer te vi con mis ojos. No, Dios no tiene ojos. Porque pregunto, si Dios tiene ojos, ¿de qué tamaño es? ¿Cuál es la mano de Dios? La mano de Dios es su palabra. Dios habla, pero Dios no habla como nosotros con lengua, porque Dios no tiene lengua. Algunos veo como que traumatizados. Tony, ¿cómo que Dios no tiene ojos? No, Dios no tiene ojos. La diferencia entre los ídolos y Dios es que los ídolos tienen ojos, pero no ven. Ahora, Dios no tiene ojos, pero sí ve. Los ídolos tienen lengua, pero no hablan. Ahora bien, Dios no tiene lengua, pero sí habla, etcétera, etcétera, porque si no, no termina nunca la prédica. El Dios de nosotros es muy diferente, por lo tanto, como Dios es un ser muy diferente a nosotros, Él hace las cosas de manera diferente. El ser humano engendra hijos de una manera, pero Dios lo engendra de otra. La manera de Dios engendrar a sus hijos es a través de ¿qué? De la regeneración de su espíritu. ¿Y en qué consiste la regeneración? Le cambia la naturaleza de hijo de Dios, de hijo del diablo a hijo de Dios, de carnal a espiritual. Es decir, todas esas características que trae ese espíritu cuando sale el vientre de su madre y cuando el espíritu del hombre interior, ¿ve? Donde está el alma, ¿ve? Todo eso Dios lo cambia. Dios cambia su corazón. Cuando habla de cambiar el corazón, ¿a qué se refiere? Le cambia el alma. A ver, ¿cuántas veces aquí hemos pecado en este año? Muchas veces. Dios peca, ¿cómo te sientes? Me imagino que algún varón aquí en algún momento de su vida cristiana va caminando por acá y ve a una muchacha, se empieza a deleitar y después dice, ¿qué estoy haciendo? Y se siente terrible. Y a lo mejor lo sigue haciendo porque estamos en lucha. ¿Pero por qué te sientes mal? Porque ya no eres igual, eres diferente. Dios te ha hecho diferente. Dios te ha santificado. Dios te ha hecho otra cosa. Te ha separado para Él. Te ha sacado de la basura. Eres una nueva criatura. Eres literalmente una nueva criatura. Por eso el mundo no te entiende. Cuando hablamos con la gente del mundo, ellos sienten que apestamos. No sé si usted ha dado cuenta que usted llega a un lugar y hay gente que no son cristianas que te conocen y si están tomando, escóndanle la cerveza. Si están fumando, casi se traga el cigarro para que tú, porque siente que uno lo critica. No, yo llego y me paro y digo, pero ¿para qué te escondes? No te escondes de mí, escóndete de Dios. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué no nos soportan muchas veces? La santidad para ellos apesta. Pero sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que yo más disfruto en mi vida es cuando visito a Mambi y empezamos a platicar, no, que la palabra, no sé qué. Oye, y nos pasamos horas platicando y nos deleitamos en eso. Pero de pronto viene un hermano que dice que es hermano y empezamos a platicar y Mambi y yo, y tratamos de involucrar al hermano y el hermano reacciona así. Mete un bostezo que se le ve el corazón. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que no está bien. El que es créanme, hermano, el que está en Cristo ama la palabra, ¿o no, Marvin? Ama. Hermano, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Incluso esta palabra, la dura, esa que te confronta así, esa es la que más le gusta al que ha sido regenerado por Dios. Porque esa es la que más te santifica. La palabra esa que dice, no, mira, Dios está contigo, no te dejará, sino estará contigo por donde quiera que va. Esa no me gusta mucho. La que le gusta a Cristiano es la que dice, esfuérzate y sé hombre. Eso fue lo que le dijo David a Salomón. Esfuérzate, ya no estoy a punto de morir, esfuérzate y sé hombre en guardar todos los preceptos de Dios y en guardar todos sus mandamientos para que entonces todo lo que emprenda sea prosperado. ¡Sé hombre! Entonces cuando usted lee la Biblia, usted siente que como Dios así te está diciendo, ¡sé hombre! Y esfuérzate en dejar ese pecado, deja esa porquería. Y tú sí, Señor, sí.
Esa es la buena, la que te cambia. Pero el que está pero eso le gusta a quién, al que está en Cristo, al que está en Adán, no. Seguimos. Ahora, en Tito capítulo 3, para ya reafirmar bien esta palabra, a ver qué significa eso de regeneración. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice así. Vamos a empezar desde el 4 para ver el contexto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5 ahora, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, Dios no nos salvó porque hicimos lo bueno, no, sino por su misericordia. ¿Que en qué consistió? Por el lavamiento de qué? De la regeneración. Ahora, repito, no es que Dios vino y nos lavó con agua y nos echó detergente. No, no, no. Esto es una metáfora. Se está utilizando una cualidad, una propiedad de una sustancia para que podamos entender una realidad espiritual. Porque si Dios trata de explicarnos en sus términos, teniendo en cuenta lo que Él es, lo que Él hace, no le vamos a entender. Entonces, todos sabemos que si algo está sucio y usted usa el detergente y usa agua, queda limpio. Bien, ¿cómo Dios limpió el espíritu del hombre de esa inclinación a hacer el mal? ¿Cómo Dios nos limpió de eso? ¿A través de qué? De la regeneración del espíritu. Entonces dice la Biblia, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No seas cobarde. ¿Cómo que vas a tener miedo de predicar el evangelio? ¿Cómo puede ser eso si tu espíritu se supone que no es de cobardía, sino de poder? No hay nada que Dios te manda a hacer que tú no puedas hacer. Si Dios te manda a hacer algo, es porque tú puedes, porque todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Tú tienes la capacidad de amar. Ay, Señor, dame amor, dame amor. ¿Cómo me vas a pedir amor si Dios es amor? Y si Dios es amor y está en ti, dentro de ti está todo el amor del universo para amar a las personas. Lo único que tienes que hacer es preguntarle a Dios qué tienes que hacer, qué es lo que Él manda, y entonces tú valientemente, teniendo en cuenta que estás convertida a Dios, estás dispuesta a lo que sea por Dios, a morirte, lo que sea, usted va a obedecer. Usted le creyó a Dios y entonces va a practicar esa fe, va a hacer lo que Dios le dijo por medio del amor. Porque el amor baja más allá de un sentimiento. El amor consiste, es algo que Dios pone en ti, que te obliga a hacer lo que Jesús manda. Dios no te obliga a hacer nada, lo que te obliga a actuar es el amor. Si os dice, levántate, y usted no se levanta, ¿está amando a Dios o le está aborreciendo? Entonces, si usted quiere amar a Dios, tiene que levantarse. Pero es que ese amor no depende de nosotros, ese amor depende de Él. Entonces por eso dice, si el amor de Dios está en ti, tú no vas a amar las cosas del mundo, porque ese amor te comprime, te obliga. La Biblia dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos lleva, nos obliga a actuar en contra de nuestra voluntad. Pensando esto, que si uno murió por todo, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese espíritu que ha sido regenerado tiene la capacidad de poder amar a Dios como se debe. Y lo último, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de hacer con tu cuerpo lo que Dios quiere. Me imagino que a veces usted se quiere levantar y dice, hay un impulso que dice, quédate. Y tú sientes así como que de pronto, no sé, en el ámbito espiritual, hay una soga así como que te quiere amarrar a la cama y sale el monstruo así abajo de la cama y te empuja y te dice, no te levantes. Ahora, no es que eso sea así, sino que es como que se siente. Y es la carne, que te pone el impulso de qué, de no levantarte. Pero los que son de Cristo, que han hecho, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, esos impulsos no te pueden controlar. Porque tú estás en Cristo.
Y tú has sido regenerado. Ah, claro, no dije degenerado, dije regenerado. El degenerado es una persona que se convierte en un sinvergüenza. Es un descarado, un caleguante, decimos en Cuba. Y un carelata. No estamos hablando de esa persona. Entonces, repito, Tito 3:5, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente regenera tu espíritu, sino que poco a poco va purificando tu alma. ¿Cómo? Te enseña la verdad, te ayuda a obedecerla y ¡puf!, tu alma se purifica. Así funciona el cristianismo. Así viven los que están en Cristo. Bien, estos que fueron engendrados, me faltan 3 características. Aman el sistema de reino de Dios. ¿En qué consiste la oración del Padre Nuestro? O una de las cosas que plantea, ¿cuál es? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Señor, ¿sabe qué? Gobiérname. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Allá en el cielo no hay nadie que no haga la voluntad de Dios. Eso es imposible allá. Porque que haga eso viene para... No creo, no creo. Los ángeles vieron lo que le pasó a Satanás. Y los cristianos que están arriba, no creo que después de haber sufrido tanto quieran pues volver a regresar. No creo. Ahora bien, ¿ese sistema en qué consiste? Pues una serie de normas, mandamientos, preceptos que Dios da. Ejemplo, Sermón del Monte. Me encanta. En el Sermón del Monte, ¿qué Jesús da ahí? En esencia, Jesús enseña cómo tenemos que ser y cómo tenemos que vivir. Entonces, el que está en Cristo busca ser pobre en espíritu, busca ser manso, busca ser misericordioso, busca tener un corazón limpio. Está dispuesto a gozarse cuando los persigan y hablen más de él. Pero aparte de eso, busca ser luz. Pero aparte de eso, busca ser sal. Pero aparte de eso, busca amar a sus enemigos. Pero aparte de eso, en esencia, busca ser prudente y no insensato. El que está en Cristo es alguien que piensa antes de actuar lo que va a hacer. Él dice, Jesús dijo que si alguien me mete una cachetada, yo tengo que estar dispuesto a no reaccionar. ¿Ve? La actitud mía en ese momento no debe ser de responder al ataque, no debe ser de responder a la ofensa, sino si es necesario estar dispuesto a que me ofendan de nuevo. Y me ofende de nuevo y me dejo y oféndeme todo lo que te dé la gana. Que mientras más me ofenda, más te voy a amar. Aunque amándote más, tú me amas menos. Así funcionan los que están en Cristo. Veo caras tristes y demacradas como diciendo, yo pensaba que yo era cristiano, pero creo que, bueno, eso es lo interesante que tiene la palabra de Dios. Dios está tratando con nosotros. Me encanta esto. Pero al final les tengo una buena noticia. Van a ver. Me quedan 2 puntos. Aparte de amar el sistema, son espirituales que pueden escoger andar en el espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Es decir, como que Dios restaura lo que se conoce como el libre albedrío. Adán y Eva son los únicos seres humanos que Dios creó que podían escoger entre lo bueno y lo malo. Porque en el caso de Jesús, que fue el primer hijo de Dios, hablo de Jesús hombre, Jesús no podía escoger entre lo bueno y lo malo, porque el carácter de Jesús es el carácter de Dios y Dios no puede hacer lo malo. Por lo tanto, los únicos seres humanos que tuvieron un principio la capacidad de poder escoger entre hacer el bien y el mal fueron Adán y Eva. Y ya ustedes conocen qué fue lo que le pasó. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿O qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Perdieron esa capacidad. Y a partir de ese momento, como el pecado entró en ellos, se acuerda que la Biblia dice, así como por un hombre entró el pecado al mundo y junto con el pecado a la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuando todos pecaron. Todos los seres humanos, como nacen con el pecado, nacen incapacitados para poder hacer lo bueno. Pero sin embargo, sí tienen libre albedrío. Solo que el libre albedrío solo le alcanza para escoger de qué manera van a vivir pecando.
Pues cuando una madre que no es cristiana le da de comer a su hijo, cuando una madre está dispuesta, que no es cristiana, está dispuesta a dar su vida por su hijo, uno dice, bueno, pero eso es una obra buena. Bueno, pero si esa obra no lo hace para la gloria de Dios, es pecado. Porque la Biblia dice que todo lo que tú hagas, que no sea para la gloria de Dios, es pecado. Por eso el hombre natural, todo lo que hace, aunque aparentemente sea bueno, es pecado porque no vive para la gloria de Dios. Vive para su propia gloria. Es decir, viste lo madre que soy una buena madre. Mira el hijo que tengo, mira el hijo que engendré. Mira mi hijo lo gordito que está. ¿Y Dios dónde está? Dejaste a Dios fuera. Te estás robando la gloria. Porque eres lo que eres y haces lo que haces por la gracia de Dios. Porque aún siendo lo que eres, la gracia de Dios, la misericordia de Dios te sigue sustentando. Porque siendo lo que eres, Dios permite que cada día salga sobre ti el sol. Y que la lluvia también te toque. Al igual que los que son engendrados por Él. Amén. Y por último, Dios les dio vida espiritual. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice de que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, no es que la persona pecó y murió. No, es que de cierta manera, por naturaleza, en cuanto llegue el primer pecado, ahí se queda. El ser humano, el que está en Adán, no puede tener vida espiritual, pero el Hijo de Dios, en el momento que es regenerado, a partir de ahí, tiene vida. ¿En qué consiste la vida espiritual? La vida espiritual es una vida donde ahora tú ves todo diferente. Por ejemplo, yo cuando hablo con ustedes, yo veo que hay un espíritu entre ustedes. Y ese espíritu tiene una conciencia. Para que esa conciencia funcione bien, lo único que hay que hacer ahí es informarla con qué, con la verdad. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo a través de uno. O el Espíritu Santo cuando usted lee la Biblia. Ahora, si usted está en Adán, usted no va a endurecer su corazón o va a justificarse para que su conciencia no la acuse. No, usted dice, ¿sabe qué? Es verdad. Pero esa alma tiene mente, emociones y voluntad. Esa mente tiene que ser renovada. Es decir, Dios renueva nuestro entendimiento en los hijos de Dios. Y el sentir te lo cambia. Antes tú sentías, sí me gusta este ejemplo, ¿no? Yo antes decía que yo cuando tengo un hijo, ya a mi mujer le va a salir estría. Eso decía antes, claro. Entonces, ¿sabe qué? Pues la dejo y me busco otra. Fíjense la estupidez que puede hablar una persona que está en Adán. Sin embargo, ahora no. El vientre de mi esposa, eso es algo glorioso, ¿no? Es una máquina que en esa máquina, no está que suena raro, ¿no? No me digas máquina, bueno, es un decir. Donde ahí tú metes, usted sabe, ¿no? Los cromosomas y ¡pum! Eso es algo glorioso, hermano. Y ahí estuvimos nosotros. Entonces, cuando yo veo el vientre de mi esposa, mira a Lore. Lore está embarazada ahora y a mí me cuesta trabajo hablar con ella porque siento que si le digo casi se quiebra y yo antes no tenía eso, era insensible. A mí yo hablaba como quiera, no me importaba nada. Pero ¿quién te hace sensible así? ¿Qué te hace sensible? Ya no somos los mismos, tenemos vida espiritual. Ya mentir, no podemos. Hermanos, sí podemos. Bien, si usted está en Cristo, usted no puede. ¿Cuándo usted puede? Cuando estando en Cristo, se deja la carne. Porque esa es la mala noticia que tenemos para nosotros. ¿Cuál es la mala noticia que tenemos? Que ahora tenemos hoy dos naturales. Bueno, Tony, ahora sí ya nos mataste. Espérate. Primero dijiste que están los que están en Adán y están los que están en Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es esa hora que se supone que si estamos en Cristo tenemos una sola naturaleza? No, tenemos dos. La que está operando en nuestro espíritu, que es la de Hijo de Dios, y la que está operando en nuestro cuerpo, que sigue siendo Adán. Y por eso, las caras hace un rato, porque me imagino que algunos decían, bueno, Tony, pero es que yo peco, si se supone que si estoy en Cristo, pues nada de eso que tú estás diciendo lo estoy viviendo. Porque el problema es que tenemos una lucha. ¿Contra quién? Contra la naturaleza humana pecaminosa que está operando en nuestro cuerpo.
Y por eso es necesario que vivamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando un niño de 4 años sale con su papá al mercado, ¿qué tiene que hacer el papá? Agarrarlo de la mano. Porque en menos de 3 segundos puede venir un hombre y se lo puede llevar. Y se lo roba. Y agarrar sus órganos y ustedes saben qué hacen con todo eso. Entre otras cosas. En menos de 3 segundos. Está demostrado. Menos de 3 segundos. Viene usted a hacer una pregunta. No, ¿por dónde cojo? Ahora por aquí. Y cuando mira, el niño no está. Esa gente son magos profesionales. El niño está aquí, lo viste y ya no lo viste. De la misma manera, si usted va caminando por el mercado de este mundo, que es un mercado de pura tiniebla, usted tiene que venir tomado de qué? De la mano del Espíritu Santo. De que con un pestañear, no en 3 segundos, en un pestañear, Satanás sí que te puede hacer, te puede apartar del Señor. En menos de un segundo. Pregúntele a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ellos sabían que tenían que hacer qué. Pues dar según dispusieran en su corazón. Y entonces dieron, pero no lo dieron completo y dijeron que sí. ¿Mintieron a quién? A Pedro, no al Espíritu Santo. ¿Y qué le pasó? A los dos. Los dos murieron. La Biblia habla de que muchos participaban de la cena del Señor de manera carnal, sin considerar que lo que estaban haciendo representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Y qué le pasó a muchos? Se murieron y otros enfermos. ¿Y por qué pasa eso? Porque se desconectan de qué? El Espíritu Santo. Satanás anda como león rugiente tratando de ver a quién puede devorar. Por eso, hermanos, necesitamos vivir conforme a lo que somos en Cristo y no conforme a lo que éramos en nada. Nos falta para terminar esta predicación 2 puntos más. Pero hoy Dios creo que va a tener misericordia de usted, porque ya llevamos como 1 hora más o menos en el primer punto. Sí, 1 hora 13 minutos. Y entonces vamos a manera de conclusión ver esta ilustración. A mí me impactó un video que vi hace unos días. Hay un hombre que es estilista. Se le llama así a los que trabajan peinando a las mujeres y las estilistas, se le llama así, no, es estilista. Pero parece que él se dedica, aparte de realizar su trabajo, él hace una labor altruista. Él va y busca mujeres que se sienten menos, que su identidad o su estima está por el piso. Y cuando usted mira a esas mujeres, bueno, si usted ve lo que yo vi, se va a quedar horrorizado. Pero hubo una mujer de todas las que pasaron el video, que cuando él hizo la labor esa altruista en ella, a mí me impactó. Porque lo ponen a él así hablando con ella, como consolándola, ¿no? Y era una señora así que tenía todos los pelos parados así. Entonces una parte tenía cana, otra parte no tenía cana, y así todo desgreñado. Pero lo que yo miré no fue tanto lo externo, sino su alma. Se veía triste, se veía que estaba mal, y parece que este muchacho no tenía manera de poderla consolar. Y se veía como por su mejilla así corrían las lágrimas. Eso para mí fue durísimo, porque en ese momento hasta mi intención era, bueno, ¿sabe qué? Déjame ayudarte, te predico el evangelio, pero no, es un video. Mucha. Entonces, me imagino uno que miran a la mujer para que no se vean en el espejo. Y el hombre empezó a trabajar en ella. Y le dijo, me imagino, no, cierra tus ojos, porque ahora te vas a ver. Y pone la parte así, ¿no? Donde ella abre sus ojos. Ay, Dios. Qué mujer más hermosa. Yo me quedé sorprendido. Pero fíjense, a ver, ¿por qué miras a mi esposa ahí? ¿Por qué miras a mi esposa? Dios, ven, ¿por qué miras a mi esposa? Pero tranquilo, que ya estoy preparado. El Espíritu Santo me da sabiduría. Viene algo ahora que te va a traer paz. Y que debe estar diciendo, no, pastor, hoy ya no va a dormir hoy en la cama. No, tranquilo, que esto tiene solución. Vamos a ver. Y entonces yo dije, pero en serio, hermano, me dije así, pero qué hermosa es esa mujer. Bien, ahora, no es más hermosa que mi esposa, pero lo que yo me fue la transformación
Cuando la mujer abrió los ojos así y miró, hizo así, pero una alegría como diciendo, esa soy yo. Y el hombre me imagino que sí, esa era esto. Y Dios me habló. Dios me habló. Hermano, cuando estamos en Adán y la vida nos acaba, nuestro matrimonio tiene problemas. La finanza no nos da. No nos alcanza el dinero. La gente nos odia, la gente nos desprecia. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuántas veces hemos sentido que no servimos para nada? Que somos menos, que no somos importantes. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Mejor me quito la vida. Hasta que llegan al mejor de los estilistas. Vienen a Dios. Porque Dios solamente no trabaja en el físico. Donde Dios me gusta como estilista, donde más me impacta, es la obra que Dios hace en el espíritu del hombre, en el hombre interior, donde el estilista de este mundo no puede trabajar. Entonces, cuando Dios te quiere alcanzar para te dice, mira, ven acá, quiero que te vean en el espejo espiritual. Mira cómo eres. Mira, tú te pasas la vida mintiendo porque eres un mentiroso. ¿Cómo? Sí, así te veo. ¿Y cómo se le llama al que roba? Ladrón. Y en México, ratero. ¿Has robado? Sí. ¿Qué eres? Ratero. ¿Y lo sientes? No, no lo siento. Así te veo. ¿Te ves ahora así? Sí. Y cuando Dios te empieza, usando la ley, a ayudarte a ver cómo Él te ve, que eres un ratero, eres injusto, eres soberbio, eres orgulloso. Pregunto, hermano, pregunto. Cuando Dios te ayuda a verte así, ¿cómo te sientes? Lo peor de lo peor. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Cierra tus ojos que voy a trabajar en ti. Esto es un decir. ¿Y qué hace Dios? Ra, 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 ra. Empieza a obrar en tu espíritu y lo regenera. Y ahora Dios te dice, quiero que te mire ahora en el espejo. ¿Qué espejo? Mi palabra. Pero no entiendo cómo me veo cómo que me veo, cómo que la veo en un espejo. Sí. Dime qué yo digo de ti en mi palabra. A ver, déjame leer que desde antes de la fundación del mundo tú me escogiste, Señor, para que yo fuera santo y sin mancha delante de ti. Y Dios te dice, ¿te ves así? No me veo así. No seas incrédulo y cree. En el momento que yo regeneré tu espíritu, te hice una nueva criatura. Ya sobre ti no hay ninguna mancha. Todas las manchas que tú tenías, yo las llevé sobre Jesús y yo te veo puro, perfecto y sin mancha delante de mí. Eso es lo que tú eres. Por lo tanto, si eso es lo que tú eres, a partir de hoy vas a vivir como lo que tú eres. Y entendamos esta verdad. No somos santos porque buscamos practicar la santidad. En Cristo practicamos la santidad porque ya Dios nos hizo santos. Porque si Dios no hubiera hecho esa obra, no podemos ser santos como Dios es santo y practicar la santidad como la haría Jesús si estuviera en nuestro lugar. ¿Qué hay que hacer, hermano, para experimentar todo esto? Porque alguien diría, oye, Tony, pero son tantas cosas. No, concéntrate nada más en lo siguiente. Conviértete a Jesús. Piensa en el pecado más difícil de dejar. Y dile, Señor, no sé lo que vas a hacer, pero esto yo lo tengo que dejarlo ya. ¿Qué puede ser? Acostarte más temprano. Para levantarte más temprano y poder tener tu tiempo devocional diario, tempranito en la mañana. ¿Qué puede ser? Dejar el chisme. ¿Qué puede ser? El prepararte y capacitarte para predicar bien el evangelio. ¿Qué puede ser? Crecer espiritualmente para ser en la familia el cabeza de familia que Dios quiere. ¿Qué puede ser? El renunciar a tu ego, a tu orgullo y en caso de las hermanas, sujetarse a su esposo como se supone que se sujeta a Cristo. Porque si no se sujeta a su esposo como a Cristo, entonces tampoco se sujeta al Señor. Traten de encontrar ese pecado más difícil y de Señor, ayúdame. Y si en algún momento, esforzándote
en tratar de cambiar y ser como Jesús quiere, cae, acuérdate de lo que pasó en la cruz. Ya Cristo pagó por tus pecados. Solamente humíllate delante de Dios, reconócelo, confiésale sus pecados y Él te limpiará. Y si alguien dice, es que mira, y eso que eres cristiano, y como que te quiere hacer sentir mal, no le hagas caso. La Biblia enseña que nosotros hemos sido justificados, es decir, hemos sido reconocidos como justos por medio de la fe, no por lo que hacemos. Entonces no escuches la voz del diablo, escucha la voz de Dios. En Adán éramos bien feos, horrorosos, mentirosos, delincuentes. Pero en Cristo somos completamente diferentes, porque Dios nos ha dado una vida nueva, una vida y una vida abundante. ¿Cuántos quieren estar en Cristo? ¿Y será que no están? Porque si quieren estar, quiero estar en Cristo, entonces es que no está. Yo espero que sí. Pero si no está, o Dios ya te ha hablado. Y a partir, hermano, recuerde, el deseo de Dios es que nuestra iglesia sea una iglesia que viva en santidad, que viva reflejando el carácter de la iglesia que Dios revela a través de su palabra. Si hoy vivimos conforme a lo que Dios nos mostró, a partir de ahora, de seguro, veremos su gloria. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar.